os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese lo que dice Pablo. A mí me enseñaron que la iglesia o que los hermanos que se van con el Señor no veían al anticristo. ¿Verdad que nos han enseñado eso? Sí, lo vamos a conocer. Y hasta inclusive cuando uno contradecía eso, ellos le decían, bueno, pues si tú lo quieres ver, me lo saludas. Ahí me lo saludas. Sin embargo, Jesús en Mateo 24, versículo 21, o me parece que sí es el versículo 21, dice literalmente la seña. Primero dice, da la seña y dice, cuando veáis lo que llamó el profeta Daniel la abominación desoladora, ahí, estar alertas. Y luego después, el apóstol Pablo dice que no va a venir, que no se va a suscitar lo que leímos en 1 Tesalonicenses 4 y lo que vimos en 2 Tesalonicenses, no se va a suscitar hasta que no veamos al anticristo. Entonces, me está diciendo al revés de lo que me enseñaron. Primero vemos al anticristo y después se va a la iglesia. Pero de acuerdo a lo que dice Jesucristo y Daniel y Juan, este suceso de la abominación desoladora tiene que suscitarse a los 3 años y medio de la tribulación. A los 3 años y medio tiene que suscitarse. No se puede suscitar antes porque ese periodo previo va a ser un periodo de reconstrucción del templo y de engaño. Ese hombre va a engañar tiene que ser judío, porque también el profeta Daniel, el profeta Daniel dice que no haría caso del Dios de sus padres. Y cuando dice padres, en su original se refiere a los hebreos, el Dios de los hebreos. Por lo tanto, tiene que ser sangre judía. Un prototipo de ellos era Hitler, porque no sé si ustedes sepan, pero Hitler tenía sangre judía, su padre era judío. Y como que entraba dentro de ese perfil. Y luego el capítulo 12 de Daniel también nos habla de las cosas que van a suceder al tiempo del fin, de las migraciones de las personas hacia otros lados. Dicen, unos andarán de aquí para allá, etcétera, etcétera. Pero dice, mas los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hermanos, voy a cortar ahorita porque ya llevamos mucho tiempo. Apenas si llegué a este punto, pero sí podemos hablar en otra ocasión más contextualizado de todo lo que está pasando, de todo lo que dijo Jesucristo y ir más específicamente. No tiene que ser como yo lo digo, hermanos. Puede ser a la mitad, puede ser al principio, porque el que es soberano es Dios. Sin embargo, la evidencia que yo encuentro es que si los 5 reposos entraron todos en el reposo al 7º día o en el jubileo, entonces, ¿por qué la iglesia no tiene que entrar en su jubileo también en el 7º día? Esa es la pregunta que yo me hice. Y si el jubileo es tiempo de reposo, tiempo de paz, de alegría, de fiesta, de descanso, pues la iglesia tendría que cumplir todos estos parámetros también. Y ahora, si los grandes hombres de Dios sufrieron persecución, ¿quiénes somos nosotros para no sufrirla si Dios nos permite entrar ahí? Entonces, yo quisiera equivocarme en esto, esperar a estar equivocado, pero dudo mucho, porque yo no encuentro evidencia que sea otra cosa. Es decir, encuentro evidencia de que la iglesia se va a los 3 años y medio, sí encuentro evidencia que la iglesia se va a los 7 años. No encuentro evidencia, encuentro un deseo de los hermanos, un deseo, un sentir. ¿Por qué? Porque la segunda dinámica que ya no les platiqué, yo hice un cuestionario voy a terminar con esto, con cerca de 15 preguntas, no recuerdo, y me acerqué con 30, 40 pastores y les pregunté y les dije que me dieran la respuesta de cada una de las preguntas que yo hacía, y yo fui contestando sus respuestas. Entre las preguntas que había, no recuerdo cómo estaban formuladas exactamente, pero sí recuerdo 10, 12 preguntas de las que yo hice. ¿Cuándo cree usted que viene Cristo? ¿A medias, después o antes?
Y todos me respondieron, todos, de antes. Otra de las preguntas era, ¿está usted seguro de que viene antes? Sí, estoy seguro, todos. ¿Cuáles son los textos en los que usted se basa en la Biblia para decir esto? De esos 30 personajes o 35, 28, 29 no me supieron decir un texto. Sus respuestas eran, la verdad no he estudiado eso, la verdad no sé cuál es, la verdad no sé dónde. Y si no sabe, entonces ¿cómo? Hay otra pregunta, ¿cómo es que creen eso? O es que creo porque mi pastor me lo dijo. Pero el problema es que yo se lo estaba preguntando a puros pastores y ministros. Esas eran preguntas, no eran preguntas para un obrero común y corriente, eran preguntas para pastores. Solamente 1 o 2 me dio textos, algunos textos, como este, los libraré de la hora de la prueba, Apocalipsis 2. Este tipo de textos, y también Lucas 13 me parece, o Lucas 21, porque Marcos y Lucas mencionan también esto mismo de Mateo 24. Y les hice este tipo de preguntas, y entonces me di cuenta que no tenían un fundamento para decir esto, sino tenían un deseo profundo en su corazón de que esto sucediera así, pero no una convicción bíblica de que eso tenía que suceder así. Entonces, lamento mucho, hermanos, decepcionarlos, pero eso es lo que yo veo. Y aparte, Jesús en Mateo 24 dice, después de esto, de esta tribulación, y luego ya en los siguientes versículos dice, enviaré a mis ángeles por todos mis escogidos de todos los puntos de la tierra. Y luego después Pablo dice que esto se suscitará después de que se haya manifestado el hombre de pecado. No quiero que abran el audio para escucharlos. Al hermano Ray. ¿Dónde está la hermana Meli? ¿Dónde está la tremenda Marcia? Ahí está la hermana, es que anda despeinada, por eso no sabe. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Ok, hermano, dígame, hermano. No, digo, aquí estamos. Pues, hermanos, esta fue mi plática. Nos extendimos un poquito más. Espero que les haya servido y yo estoy dispuesto cuando ustedes quieran, estos medios ya nos pueden unir de tan lejos que estamos. Amén. A ver cuándo se vienen todos para Guadalajara. Vamos a hacer un tour. Ya vamos a convocar, hermano, una sesión. Estamos pensando de que cada hermana tiene que vender, no sé, como 200 tamales para comprar. No, es cierto. Acá los esperamos, el hermano Ray, cuando venga. El hermano Ray nomás me prometió que iba a venir en diciembre. Estamos preparados para ir a Guanajuato, que nos queda aquí a 3 horas. Pero no, siempre no se pudo. Pero el hermano Ray, cuando guste, acá le vamos a abrir el púlpito para que predique en la iglesia. También, para que se vaya preparando, porque cualquier día se suscita. Hermanos, que Dios les bendiga. Por aquí está Luis, que me estuvo ayudando. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Saludos. Qué gusto verte, Luis. Igual, hermana. Que estén bien. Dios les bendiga. Sí, cuídense mucho. Muchas gracias. Por ayudar, hermano. Muchas gracias, hermano. Casi me tumba la macetita. Ahora sí que como de veras. Muchas gracias, hermano, por ser. Hermanos, pues espero que les haya sido de bendición y fue un gusto haber interactuado con ustedes. No sé si el hermano Ray tenga algo que decir. No, hermano, le agradezco su tiempo y aquí estamos disponibles siempre para cuando usted quiera continuar con esta enseñanza escatológica. No, no te estar triste. Creo que de aquí de toda la congregación yo soy la única que siempre ha dicho que no nos vamos al principio. No, yo también. Hermano, fíjate. Ya, todos. Hermano, le voy a decir algo. Yo he pensado también lo mismo. Que igual no nos íbamos antes de. Igual íbamos a pasar todo eso. ¿Sabes lo que a mí, en lo personal, me da miedo? A mí sí me da miedo. ¿Sabes qué me da miedo? A mí me da miedo Perdón, hermano. Le digo, yo lo he pensado, siempre lo he pensado, así que no nos íbamos a ir antes de la tribulación.
he pensado que igual íbamos a pasar todo esto, igual, porque como lo han pasado los demás, porque nosotros no. Y en tercera yo he pensado, a mí me da miedo, es la parte donde tengamos que pasar la prueba. A mí me da miedo tener que pasar la prueba. Me da miedo porque también dice en la Biblia, dice que hasta así los más santos igual van a su fe se va a